Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la paciencia, por esperar. La semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir eh, este tema tan interesante sobre las tensiones, sobre cómo filtrar las tensiones, cómo filtrar las emociones en los momentos o los picos de tensiones. El día de hoy voy a hacer un recuento rapidito de los puntos más importantes que eh, hablamos la semana pasada y daré inicio a este nuevo programa que se llama Reinventándose en el Caos. Voy a compartir mi pantalla. Ok, voy a compartir mi pantalla. Ahora sí. Les pido por favor que cualquier persona que tenga el micrófono encendido, que por favor lo ponga en silencio para poder que el audio sea limpio, todos podamos escuchar y no haya interrupción. Se lo agradezco un montón. La semana pasada estuvimos conversando sobre algunos puntos específicos. Deme un segundito. Deme un segundito que hay un tema aquí técnico que estoy tratando de darle solución. Ok, la semana pasada estuvimos conversando sobre algunos puntos específicos. Haciendo un resumen, hablamos sobre el yo, de qué significaba el yo. El yo significa los pensamientos conscientes que nosotros de alguna manera tenemos y que nosotros dirigimos hacia un punto específico. Ese yo de alguna manera tiene que ser entrenado, tiene que ser trabajado, porque paralelamente al yo tenemos lo que se llama el autoflujo, que son todos esos movimientos de pensamiento involuntario que recorren todas las habitaciones de los recuerdos que están alojados en diferentes partes de nuestra mente. La semana pasada también conversamos y hablamos sobre el registro automático de la memoria. El registro automático de la memoria quiere decir todas las cosas que se van registrando 24 días a la semana, 7 días a la semana, 24 horas. Tenemos un registro automático donde todos nuestros pensamientos, todas nuestras imágenes, todo se va alojando en diferentes ventanas, las ventanas que son neutrales, las cuales se alojan como una información, mas no son relevantes. Vamos hablando, podrían ser los nombres, los números de teléfono, los colores, cosas que no producen ningún tipo de emoción, ningún tipo de sensación o de emoción. Esas ventanas neutrales que corresponden a una gran mayoría de las informaciones son como las plataformas para poder interpretar y entender la información que estamos nosotros trabajando. Además de eso, tenemos lo que llamamos las ventanas killer, que como su nombre lo dice, y durante todo este programa que se va a ir desarrollando las próximas semanas, voy a ir conversando en muchas ocasiones sobre estos temas
Por eso he querido como refrescar, por si alguna persona por primera vez nos está escuchando, lo invito a que vaya al primer video que se desarrolló sobre el tema de cómo proteger las emociones. El día de hoy vamos a trabajar principalmente la construcción de los pensamientos, que es la clave fundamental para poder reinventarse en los caos. Tener pensamientos es tener el control del yo de alguna manera, de cuáles son los pensamientos que me producen, cómo debo yo reaccionar a ciertos estímulos estresantes que tenemos todos en nuestra vida. Volviendo al tema de las ventanas killer, que son las sensaciones o las experiencias traumáticas o que nos han aflorado algún tipo de emoción angustiante, fobias o diferentes emociones se alojan en estas ventanas que son las que nos producen las creencias en algún momento, tanto negativas como positivas. En esas ventanas paralelas tenemos lo que llamamos las ventanas light, que son las ventanas de las situaciones placenteras que nosotros tenemos en nuestra vida, que de alguna manera nosotros tenemos que aprender a construir en ese tipo de ventanas, a cómo reeditar en nuestra memoria los acontecimientos que de pronto no nos gustan o que nos traen sensaciones emocionales que no nos agradan. Ser autor de nuestra propia historia es la meta final que vamos a ir desarrollando durante este programa de 7 semanas. Esta es la segunda semana. Ser autor de nuestra propia historia es poder tener control de ese yo, y vamos a ir haciendo un paralelo y vamos a ir viendo a través de este proceso cómo el maestro de maestros que se estudió desde ámbitos espirituales y teológicos, ahora lo vamos a estudiar desde el plano científico, desde el plano psicológico, cómo su formación de pensamiento, su protección de la emoción, desarrolló esa capacidad de ser autor de su propia historia, poder cumplir el objetivo y la misión clara y fundamental que desde niño él tenía para realizar. Y la idea con esta dinámica que vamos a ir construyendo es aprender a cómo manejarnos, a manejar esas emociones, cómo construir los pensamientos de la manera más adecuada. También hablamos sobre la memoria existencial. La memoria existencial es todo lo que en el transcurso de nuestra vida hemos ido construyendo, que es parte del conocimiento, parte de esa existencia que nos hace entender y comprender ciertas cosas que otros posiblemente no las entienden, no las comprenden. Todo lo que hemos aprendido, toda esa historia se va alojando en esa memoria existencial, que es la que le da, de alguna manera, le damos el sentido a las cosas. Pero además de esa memoria existencial, tenemos la memoria de uso continuo, que son las memorias donde específicamente accesamos como una información primaria, una información importante, las mantenemos allí como yo podría dar el ejemplo que la memoria existencial serían las barriadas, las urbanizaciones de una ciudad, pero la memoria de uso continuo son las avenidas específicas por donde yo paso, los altos, las farmacias, que lo expliqué en el video anterior, en el webinar anterior. Esa memoria de uso continuo es la que nos permite poder dirigir nuestros pensamientos hacia los puntos específicos que nosotros queremos. Hablamos también la semana pasada sobre el síndrome de pensamiento acelerado, y en este webinar, en este espacio, el día de hoy, voy a profundizar un poquito más, pero a medida que vamos avanzando voy a ir profundizando cada día más sobre este síndrome o esta situación que está afrontando nuestras generaciones, nuestra vida, nuestras experiencias de vida, el síndrome de pensamientos acelerados. El doctor Curi lo llama el mal del siglo, de este siglo, ¿no? Entonces, vamos también a trabajar hoy la herramienta principal de la construcción de los pensamientos. A medida que he leído los libros de Curi, los estudios de él, la teoría multifocal, que es la que se basa todo esto que estamos desarrollando, él habla que
construcción de los pensamientos es prácticamente la base de todo, porque tenemos que tener diferentes enfoques o diferentes miradas. Se pensaba, en muchas ocasiones se pensó de que los pensamientos eran simplemente unilaterales, o sea, tenían un solo enfoque. Sin embargo, a través de los estudios científicos que él ha desarrollado por más de 20,000 horas de sesiones psiquiátricas y a través de sus experiencias, a través del análisis, del estudio de la inteligencia de Cristo, él desarrolló esta teoría multifocal y nos habla de que el ser humano tiene diferentes enfoques o diferentes miradas, incluso miradas que nosotros no controlamos, como la del autoflujo y esas que vamos a ir desarrollando en el proceso de eso. Vamos a profundizar el día de hoy porque es la base principal de todo lo que nosotros estamos desarrollando. Diría que es la columna vertebral. Si la semana pasada hablamos sobre cómo proteger nuestras emociones, porque son las que sentimos, son las que nosotros percibimos, son las que nos hacen reaccionar como seres humanos racionales y muchas veces irracionales que atacamos de alguna manera porque somos vulnerables, porque no hemos aprendido a gestionar nuestras emociones. Pero detrás de esas emociones están los pensamientos, los juicios, las creencias que nos hacen desarrollar lo que vamos a hablar un poquito más adelante, el gatillo de la memoria. Es como la pistola que nos activa a través de las sensaciones, sí, las sensaciones emocionales o principalmente sensoriales, que son las que estimulan de alguna manera ese gatillo de la memoria que nos conecta con diferentes ventanas. Y como les decía, el transcurso de nuestra historia no lo podemos borrar porque no somos como las computadoras, que podemos accesar a los archivos que nosotros queremos y los que no nos interesa poder borrarlos. El cerebro o la mente humana es tan amplia, tan grande, que no podemos borrar los acontecimientos que hemos tenido, al menos que hayamos sufrido algún daño cerebral por algún problema, un accidente o alguna situación puntual, que se borre ciertos archivos de la memoria. Lo único que nosotros podemos hacer es reeditar, y lo que vamos a hacer a través del día de hoy es un poco aprender cómo reeditar, primero conocernos a nosotros mismos, porque es la base de todo, conocer dónde nosotros estamos parados, cuál es nuestra posición en nuestra vida, dónde nosotros nos encontramos para que sea el punto de partida para poder nosotros trabajar, ser autores de nuestra propia historia. Vamos a profundizar, vuelvo y repito, en el DCD, que la semana pasada hablé muy por encima porque me enfoqué en los 5 principios, pero el DCD, que es la base de la construcción de los pensamientos y que es lo que nosotros tenemos que practicar, desarrollar todos los días de nuestra vida como un hábito, así como nosotros vamos al gimnasio y nos ejercitamos para ganar condiciones físicas, la mente también tiene que ser trabajada, tiene que ser, tenemos que tener la disciplina para poder desarrollar esta herramienta tan poderosa que nos ayuda a poder tener control de ese yo y poder ser entonces protagonista de nuestro propio destino. La semana pasada, uno de los principales puntos en este tema que vamos a hablar, reinventándonos en el caos, hablamos sobre estas 5 técnicas para filtrar los estímulos estresantes. Todos sabemos que hoy vivimos situaciones estresantes muy grandes. Los pensamientos, si le damos libertad, se va a conectar a un futuro y nos vamos a anticipar a un futuro que lo más seguro, el 90% nunca sucede, pero que sí nos afecta en nuestro presente. Y estas 5 técnicas que la semana pasada hablamos nos ayuda a cómo poder proteger nuestra emoción, porque son las que nos afectan todos los días y no nos permiten desarrollar todo nuestro potencial. La semana pasada hablamos que el primer punto de esta gestión es darse sin esperar un retorno de nadie. A veces hacemos cosas en la vida, inclusive inconscientemente, esperando que el otro haga algo al respecto. Es como si nosotros diéramos algo y tenemos una deuda. Y muchas ocasiones personas no piden
porque no quieren ser deudores de la otra persona. Tenemos esa condición de pensamiento y eso nos ocasiona un daño emocional en un momento dado, porque esa expectativa, en la gran mayoría, por mi experiencia de vida, no se cumplen. Y eso nos va generando grietas emocionales en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Muchas veces vemos a una persona y simplemente con mirarla nos provoca una sensación y no sabemos de dónde viene. Puede ser que estamos conectados con una ventana, con alguna experiencia, y fue porque en algún momento tuvimos una experiencia negativa, una experiencia o una expectativa principalmente de algo que no se cumplió. Número dos, no exigir lo que otros no pueden dar. Esto es algo que de alguna manera vivimos todos los días pidiéndole a nuestros hijos que hagan cosas que de pronto ellos no están capacitados o principalmente no piensan como nosotros y entonces no podemos exigirle lo que no son capaces de darnos. Y esta protección nos ayuda a poder tener una vida más plena y más feliz. Número tres, no actuar con el fenómeno acción-reacción. La semana pasada le hablé de la historia de mi hijo, del 3 con 1, que 3 es el punto de pase en las notas de un colegio, pero necesitamos agregarle un uno más, serían 30 segundos de pensar y un momento de reacción. 30 segundos de pensar, un momento de reaccionar. Si nos damos ese tiempo, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy a través de cómo construir los pensamientos, darnos ese tiempo, nos daremos cuenta que podremos poder tener ese control de nuestros pensamientos y vamos a empezar a ser autores de nuestra propia historia. Número 4, conquistar el terreno de la emoción antes de la razón. Por eso, una de las cosas que quise hacer en el webinar anterior fue hablarles sobre estas técnicas y hablarles de qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué debemos nosotros, cómo comportarnos en este proceso de gestión emocional para entrar el día de hoy a esa columna vertebral que significa la razón o la lógica, darle un sentido a las cosas que hacemos para que a partir de ese punto nosotros podamos entonces avanzar hacia la dirección que deseamos. Y el último y quinto punto, que es sumamente importante, que tiene que ver con el perdón, y es algo que de pronto lo hemos escuchado, lo hemos hablado, pero qué difícil se nos hace en un momento dado perdonar cuando una persona me ha herido, me ha hecho daño. Hoy voy a enseñarles herramientas de cómo reconstruir esa ventana killer que está basada en una situación que me produjo una herida y que de alguna manera no me permite poder accesar a tener la construcción del pensamiento, el control del yo. Hay personas que me hablan y me dicen, pero es que no puedo perdonar. Definitivamente el perdón viene de una gracia de Dios, pero además de eso tenemos que ser inteligentes y aprender porque nosotros nos liberamos de esa situación emocional que nos afecta, soltando, vamos a decirlo de esa manera, soltando las cosas que nos aprisionan en esa cárcel. Quiero dar un poquito de inicio, antes de iniciar, se recuerdan el 11 de septiembre del año 2001, todos escuchamos, los que, bueno, nacimos antes de esa época, algunos habían sido muy pequeños, pero el 11 de septiembre del año 2001 sucedió un acontecimiento que estremecería al mundo, que golpearía a la ciudad o a la nación más poderosa del planeta y que fue un acto terrorista que entró directamente en el núcleo financiero o la ciudad más importante económica de los Estados Unidos. El 11 de septiembre, a raíz de esa situación, se abrieron nuevas situaciones que se tuvieron que vivir, se tuvieron que replantear. Y de la misma manera, nosotros, este acto terrorista que podríamos decir, muchas veces nosotros mismos somos los mayores terroristas en nuestros pensamientos. Dejamos, al no proteger nuestra emoción, que ese avión o que ese pensamiento incursione dentro de nuestra mente
y le dé libertad a entrar en todos los rincones de nuestra mente, afectándonos emocionalmente. Todos recuerdan este tsunami en Indonesia, donde murieron más de 270,000 personas en una noche a través de un terremoto que se dio en el mar Índico, y que de alguna manera ese tsunami arrasó con esa ciudad. Y yo podría decir que estos acontecimientos son muy parecidos a los acontecimientos que a veces no tenemos control de las circunstancias y las situaciones que vivimos, como lo estamos viviendo en el día de hoy. Estamos viviendo una pandemia a nivel mundial que no hemos tenido control y que nos hemos sometido, pero lo que nosotros sí podemos hacer es tener control de los pensamientos que nosotros queremos tener para tener la emoción adecuada para poder ser autores de nuestra propia historia. Nosotros podemos pararnos de la posición de dejarnos inundar por ese tsunami de noticias, informaciones, que lo único que se hacen es acumularse en las ventanas no deseadas, vamos a ponerlo de esa manera, no deseadas, y que de alguna manera nos producen los sentimientos o las emociones inadecuadas. Como les decía, el registro automático de la memoria no puede elegir qué es pensar y no pensar, pero sí nosotros podemos hacer es reeditar esos pensamientos y buscar de alguna manera crear ventanas paralelas, ventanas light, para poder reescribir nuestra historia. Hace poco en Puerto Rico, el 2020, ¿no? Este mismo año sufrió un terremoto, ya había venido de un golpe de huracán, y como si fuera poco, en principios de este año hubo este terremoto también. Y realmente los terremotos emocionales que nosotros vivimos pueden ser mayores y más devastantes que lo que puede ocasionar a una ciudad. ¿Por qué? Porque las ciudades pueden ser reconstruidas, pero en muchas ocasiones nuestro ser nos cuesta reconstruir esa historia. Y por eso este webinar te va a ayudar a ti a poder construir los pensamientos adecuados, tener la gestión emocional. Vamos a hacer un paralelo de la vida de nuestro maestro de maestros, Señor Jesucristo, cómo él era capaz de crear en los momentos y de los acontecimientos más duros de su historia, crear los mejores pensadores, crear las mejores situaciones y poder desarrollar a través del arte de la pregunta, hacer que la gente analizara y se preguntara dónde y qué tenía que hacer en su vida. El mundo de los pensamientos puede convertirse en una fuente de deleite, pero a la vez también de terror para el ser humano. Por eso les compartí estos tres escenarios en tres lugares diferentes, porque nosotros mismos podemos ser los mayores terroristas, podemos accesar a los mayores tsunamis de nuestra historia y podemos vivir nuestros terremotos emocionales más grandes. Así que se imaginan ustedes viviendo esa historia de nuestra vida, nos desboronamos y no podemos lograr los objetivos que queremos alcanzar en nuestra historia, alcanzar en nuestra vida. Por eso, a través de este programa, a través de estas 7 semanas de cómo construir nuestra historia, la invitación que se está desarrollando es ser autor de nuestra propia historia, pero sobre todo ser protagonista de ese excelente destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero ahorita mismo que donde estén, vamos a hacer esta dinámica. Quiero que agarren un lápiz, una pluma, cualquier cosa que ustedes puedan agarrar. Creo que ahí me están mirando todos. Me están mirando. Denme un segundito. Ok. Todos están mirando. Un segundito. Vamos a hacer esta dinámica.
Ok. Todos los que estén ahí conmigo, por favor, les pido que agarren un lápiz o se pongan algo en la mano y lo aprieten. Lo aprieten por unos segundos. Apriétenlo. Y quiero que sin abrir la mano, trates con esa misma mano de agarrar el celular. Todos tienen celulares. Ahorita mismo la tecnología no, pero traten de agarrar el celular con la misma mano. Traten de hacerlo. Ahora traten no solamente de agarrarlo, traten de marcar o de escribir algo. Estoy completamente convencido, que se les va a hacer sumamente difícil lograr esto. Estoy completamente... Y el perdón es específicamente de la misma manera. El perdón, eh, cuando nosotros lo sostenemos, lo agarramos y no permitimos abrir nuestra mano para que se salga, lo único que nos está generando es incomodidad, frustración y dificultad para nosotros poder vivir la vida que nosotros queremos. El perdón se convierte en aquella piedra que tropieza nuestra vida y que no nos da la libertad de poder enfocarnos en las cosas que Dios quiere para nuestra vida, lo que Él ha propuesto y lo que está diseñado para ti. Hay un debate sobre los pensamientos killer. Y uno es que los pensamientos killer nos traen frustraciones, traiciones, pérdidas, ofensas, incomprensiones y hacen parte de ese espectáculo maravilloso de la vida. Nos construyen piedras en nuestro camino. Diría que las ventanas killer son esas pequeñas piedras que nos van afectando en la vida. Realmente nosotros recibimos muchas piedras, muchos obstáculos, muchas dificultades. Son temas que nosotros no podemos filtrar en un momento dado porque vivimos en un mundo que estamos destinados a vivir toda clase de experiencias. Pero sí podemos transformar esas montañas que bloquean nuestra visión y que de alguna manera nos impide seguir adelante. Sí podemos trabajar en esas piedras y construir alrededor de ellas ventanas que puedan lograr reeditar nuestras historias. Podemos construir ventanas paralelas que conviertan esos obstáculos en transcursos o caminos o rumbos para una mejor calidad de vida. Y les pongo un ejemplo. Tenemos una situación puntual que hay algo que no puedo lograr. Voy a poner un ejemplo en el caso ahorita mismo recuerdo de una jugada de fútbol. Mi hijo era un adolescente, en ese momento era muy chico y me dijo, no puedo, yo no soy buen jugador de fútbol. ¿De dónde vino esa ventana killer? Vino de los comentarios de los jugadores que a veces dicen cosas que hieren a la otra persona porque no pudo ser capaz de hacer un pase en un momento dado y eso le generó de alguna manera ese pensamiento killer. Entonces, ¿qué sucede? Si él no construye alrededor de esa situación ventanas light, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿O ese es el punto de vista de él? No, todos no piensan igual. Hoy tuve una situación, un mal día por esta razón y podríamos decir que pareciera que fueran como justificaciones, mas sin embargo no es que son justificaciones, es sencillamente estoy construyendo alrededor de esa situación de mi pensamiento que soy mal jugador, estoy construyendo alrededor situaciones que justifican mi acción, pero que la próxima vez que yo vaya a hacer una jugada
el pensamiento me va a venir inmediatamente de que no lo voy a poder hacer, pero a la vez le voy a decir, hoy va a ser un mejor día, hoy voy a dar lo mejor de mí, tuve un mal momento, pero ahora tengo una excelente oportunidad. Los pensamientos, diría que los pensamientos son elaborados o son filtrados a través de eh, nuestras, ¿cómo diría? En mi tacto, mi ojo, mis ojos, mi oído, eh, mis sensaciones. Toda una de esas son como los filtros que yo voy dándole como un sentido, que lo voy a procesar en mi mente. Las sensaciones sensoriales que nosotros tenemos de alguna manera son como los que son las parabólicas que van captando toda la información que vemos, sentimos, pensamos, oímos. Entonces, inmediatamente son fotografiadas, como ven ahí en la imagen, como una cámara. Nuestra mente es una cámara registradora que va grabando todas esas sensaciones y las va interpretando de alguna manera sobre nuestras experiencias vividas y las va a ir alojando en ventanas light o ventanas killer, dependiendo de la situación que nosotros vivimos. Y cada una de ellas al final se van haciendo un cúmulo que nos van dando sentidos de lo que nosotros observamos. El ser humano es un ser interpretativo, interpreta y filtra todo en base a la experiencia de vida, a la historia que ha vivido, a el entorno que ha estado, y cada una de ellas va construyendo un filtro que le vamos dando ese sentido donde nosotros vamos colocando en nuestra mente en diferentes ventanas. Cuenta la historia que estaban tres albañiles construyendo, estaban trabajando, y una persona curiosa que los ve a los tres hombres trabajando, se les acerca y le pregunta al primero, ¿qué estás haciendo? Y el primer albañil le dice, estoy colocando ladrillos. Así que se fue al segundo albañil y le hizo exactamente la misma pregunta. Y este contestó que estaba colocando ladrillos, pero que estaba construyendo el ala derecha de esta área. Así que se animó a hablar con el tercer albañil, que también lo vio con mucho ímpetu lo que estaba haciendo, y le hace la misma pregunta, a lo que él contesta que él estaba colocando ladrillos, trabajando en la ala derecha de esta catedral, pero estaba haciendo la mejor y la más grande catedral de ese pueblo. Son tres miradas con un mismo enfoque. Son tres miradas con una misma situación. Y la teoría multifocal lo que nos alienta es a tener diferentes tipos de enfoques de una misma situación para poder construir paralelamente ante una situación de una ventana killer, construir diferentes miradas que me van a ayudar a gestionar mi emoción en un momento dado cuando esa emoción trate de salir adelante. Quisiera hacerte la pregunta allí donde tú estás. ¿Eres rápido en juzgar aquello que tú ves, que miras, que observas? ¿Concluyes que determinado hecho o interpretación que ha sucedido es producto de alguna intención específica de una persona? Cuando algo sucede, por ejemplo, ¿sabe oír lo que las palabras nunca dijeron? ¿Consigue ver las intenciones que las imágenes no revelan?
Quiero ponerles en este momento este video rapidito y quiero que sigan las instrucciones. A ver qué tal somos observando. Y la instrucción es sencilla. Cuenta cuántas veces se pasó la pelota entre los jugadores de una camisa blanca. Es posible que esta herramienta, esto ya lo has visto otras veces, pero si no lo has visto, no te sabes la respuesta, trabájalo en este momento. Bueno, voy a continuar. Solamente le voy a pedir, hay una persona que tiene el micrófono encendido, no lo he podido silenciar, que por favor, encarecidamente, lo ponga en silencio porque interrumpe el audio a las otras personas. Este video nos muestra, este video nos está mostrando en este momento. Deme un segundito. Ok, es un Galaxy Note que ahorita mismo está sonando, que por favor lo silencie. Muchas gracias. Cuando nosotros estamos orientados hacia un determinado foco, perdemos los detalles, como lo pasó ahorita mismo. Muchos posiblemente no vieron el gorila cuando se cruzó en medio de las personas. Entonces, porque nos enfocamos específicamente en una sola situación, le damos la interpretación en ese proceso como si fuera la única respuesta. Yo le quisiera hacer la pregunta si ustedes cuestionan sus interpretaciones, su mirar o su punto de vista. Porque los pensamientos tienen el poder de superdimensionar o disminuir los hechos, las actitudes o los gestos. Nosotros tenemos esa capacidad en un momento dado de poder hacer las cosas más grandes de lo que son y simplemente nacen de nuestros pensamientos, de nuestra interpretación. Yo les diría que pensar es sumamente bueno, es maravilloso, pero pensar demasiado se puede convertir en el villano más grande de nuestra calidad de vida. Puede hacernos tanto daño porque nos sobreestimula nuestros pensamientos. Nuestro yo no solo tiene que preocuparse por la calidad de nuestros pensamientos, sino también con la velocidad de los mismos. Porque no es solamente que estemos pensando, sino la velocidad tan grande que lo estamos haciendo. Y es como si tuviéramos un cable de tensión en nuestra mente, metiéndole demasiada corriente, sentimos en un momento desgastarnos. ¿Cuáles son las causas de esto? Las causas son el exceso de la información que hoy estamos viviendo.
Información en el pasado, los números de información, cada una de las situaciones que estamos viviendo, cada año se están doblando a raíz de la velocidad, de la tecnología. Las cosas se han ido aumentando a una velocidad increíble. Si antes duplicábamos la información cada siglo, cada 5 años se duplica la información. Y yo les quiero decir algo, hoy, con todo lo que estamos viviendo ¿Aló? tecnológicamente, nos estamos duplicando. Les pido por favor que se pueden silenciar el sonido del micrófono. No sé Se lo cómo se agradezco llama. mucho, por favor. Número 2, el exceso de estímulo visual y sonoro derivado de las TV, de la urbanización, las luces que vemos alrededor, la televisión. Una de las cosas que a veces escucho es que las personas ponen televisión para dormir, por ejemplo. Pero ese estímulo lo único que está haciendo es acelerar más nuestra mente porque los movimientos de las imágenes lo que hacen es sobrecargar nuestra mente. Hoy los juegos, por lo menos que juegan los adolescentes, vemos que muchos de los adolescentes son hiperactivos o están muy acelerados, sobreestimulados. Y por ejemplo, yo podría poner el ejemplo de mi propio hijo cuando yo lo veía que él jugaba mucho sus PlayStation, esos juegos, yo lo veía que estaba sobreestimulado, estaba exaltado. Entonces, nosotros puede ser que no juguemos videojuegos, pero usemos el celular en exceso, vemos televisión, entonces vamos sobrecargando eso en nuestra mente. El aislamiento físico definitivamente puede ser una causa proveniente de las computadoras. Hoy en día, yo les diría, esto el teletrabajo nos va a sobrecargar, nos sobredimensionar nuestra mente, nos va a saturar nuestros pensamientos, pero tenemos que aprender de alguna manera a trabajar también las partes lúdicas, hacer actividades físicas, buscar. Sé que ahorita mismo fue muy difícil porque no permitían salida, pero tenemos que buscar esos momentos de esparcimiento, de estar contacto con la naturaleza para poder bajar la intensidad de nuestra mente. Definitivamente una de las causas también que nos generan esas ventanas killer es la competición predatoria, la paranoia del éxito, de ser el número uno, porque incluso nos van educando desde niños que tenemos que ser excelentes, que tenemos que ser mejores, y eso sin darnos, es un impulso o una compulsión que nos obliga de alguna manera a vivir una vida tan acelerada. Y como último, el exceso de cobro externo e interno, entre otras cosas. Cuando hablo de exceso de cobro interno e interno, estoy hablando específicamente lo que nosotros mismos, por nuestra autoexigencia, nos condicionamos como un estándar y nos exigimos cada día más y más y más, perdiendo esa calidad de vida, perdiéndonos en un momento dado lo bello, de disfrutar lo bello, lo placentero, el tránsito por la existencia, por el tránsito por la vida que nosotros tenemos. Estamos viviendo un momento con el síndrome de pensamiento que a veces le llamamos estrés ordinario temporal, como muchos médicos hoy en día les llaman, pero realmente es una exacerbación de la construcción de pensamientos que generan ansiedad crónica, insatisfacción prolongada. Estamos ahorita mismo, sin darnos cuenta, hemos estado viviendo en esto que se llama el síndrome de pensamiento, el mal de este siglo. Y voy a enumerar varias situaciones que es posible que tú te veas reflejado, o nos veamos reflejados mucho. La irritabilidad. Hay personas que tú les hablas y pareciera que tuvieran dos piedras en la mano. Todo les molesta, todo les disgusta y uno incluso a veces le dice cualquier cosa sencilla y se convierte todo en un problema. Número 2, la fluctuación emocional. Lloran, gritan, hablan, puede ser que estás padeciendo este síndrome de pensamiento acelerado, porque hay una fluctuación emocional, hay un descontrol de las emociones. Tercero, la inquietud. Nos sentimos inquietos, necesitamos estar con el celular, estar con la computadora, estamos escuchando música, estamos haciendo múltiples acciones en nuestra mente. Es como si tuviéramos miles de ventanas abiertas,
sobrecargando la dimensión de nuestro cerebro, de nuestra mente. La intolerancia a las contrariedades, que alguien nos diga algo que va en contra de la manera de nosotros pensar, en vez de utilizarlo como una ventana light para ver otro foco, otra manera de ver las cosas, nos contrariamos porque las personas no piensan de la manera que yo pienso. Otro punto puede ser el déficit de concentración, y que es algo que ahorita mismo es nombrado número 1 en medicación hacia los niños. Prácticamente todos los niños y muchos jóvenes, no es que sufren de déficit atencional. Le están dando medicamentos, le están dando, y resulta que no se trata de ni siquiera de medicamentos, puede ser que sea una condición real, pero también, y lo más seguro, por los estudios realizados por el doctor Curie, la gran mayoría que hoy se medican, resulta que lo que están padeciendo es el síndrome de pensamiento acelerado. Se nos olvidan las cosas, se nos olvidan cosas que, donde colocamos las llaves, salimos y se nos olvidó yo no sé, a mí me pasa muy seguido que a veces llego a un lugar y dice, ay, se me quedó el celular, voy al celular y regreso, ay, se me quedó la hoja. Casualmente ayer estaba yo en eso y tuve que bajar 2 veces, 2 pisos, porque sencillamente se me olvidó algo que supuestamente olvidé. Tenía la mente definitivamente demasiado acelerada y eso puede ser una causante. Fatiga excesiva, nos sentimos cansados, agotados, no disfrutamos de la vida, todo nos parece aburrido, no hay nada que nos parezca interesante. Sueño no reparador, nos levantamos cansados. Casualmente ayer hablaba con un familiar y me decía que se acostaba y que cuando se acostaba no paraba de pensar y era como que se pasaran diferentes escenarios, pensaba en esto y después venía el segundo, después el tercero, y por más que trataba de no pensar, pensaba más. Entonces, nosotros es posible que nos dormimos, pero nuestra mente en ese autoflujo tiene la libertad de entonces recorrer todos los cuartos por donde va a pasar en esa noche. Yo no sé tú, eh, no sé tú, pero yo me he levantado en muchas ocasiones cansado, dolores en el cuerpo, en la espalda. Me siento que no he dormido nada. Si eso te está pasando o te ha sucedido, es posible que también estés padeciendo este síndrome de pensamiento acelerado, que es la afectación de un porcentaje muy grande hoy en el mundo. Y el último de síntomas psicomáticos pueden ser los dolores de cabeza, dolores musculares, nos levantamos con dolores en el cuerpo y nosotros aducimos, es que ya tengo 50 años, ya me tiene que doler el cuerpo. Pero yo escucho jóvenes con dolores que se levantan también y hay adultos que también se levantan, que lo achacan a su edad, a su situación, pero resulta que no, es simplemente que su mente ha tenido un descontrol y está padeciendo este síndrome de pensamiento acelerado. Usted no controla los pensamientos, pero es responsable por la decisión al respecto de lo que va a hacer con cada uno de ellos. No tenemos control, pero sí somos responsables de eso. Y si no administramos nuestros pensamientos, jamás vamos a conseguir gerenciar nuestras acciones. Ellas podrán ser inmaduras y van a traicionar nuestras intenciones. El pensamiento al final se va a convertir en un fenómeno que se va a convertir en acciones, porque todo lo que yo pienso, al final lo termino creyendo y al final lo termino haciendo. Por eso es importante poder gerenciar nuestros pensamientos. ¿Qué no debemos hacer o que no va a resultar jamás? Intentar parar de pensar. Eso jamás va a suceder. Número dos, intentar distraerse. Voy a distraerme para ver si de alguna manera se me quita esos pensamientos. No va a suceder. Intentar olvidar. Me voy a olvidar de eso y trato de meter mi cabeza como las avestruces en un hueco. Eso no va a dejar que deje de pensar. Y número 4, intentar cambiar de idea. Como les contaba a este familiar, que les venía el pensamiento y intentaba pensar en otra cosa para agarrar y guardar eso en el archivo. Y era como que cuando tú tratas de guardar,
salían más los pensamientos y le daban más fuerza. ¿Qué funciona? ¿Qué es lo que realmente nos funciona para poder construir los pensamientos de una manera correcta? Número uno, para que el yo pueda ser un buen gestor de esos pensamientos, necesitamos aprender a enfrentar los pensamientos perturbadores. Tenemos que aprender a hacerlo. Este es el único camino, mi gente, es el único camino para aprender a gerenciar nuestra vida y nuestros emprendimientos. Y ser un emprendedor no es esperar que suceda la felicidad, pero sí es enfrentar las dificultades y adversidades para ser feliz. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces? Tenemos que, por cada pensamiento negativo, nosotros tenemos que producir 3 pensamientos saludables. Por cada pensamiento negativo 3 pensamientos saludables. O sea, que cada ventana killer tenemos que construirle inmediatamente 3 ventanas light, justificaciones, situaciones, y tenemos que aplicar lo que próximamente les voy a decir cómo hacerlo para que esto pueda ser un éxito. Tenemos que aplicar la técnica del DCD. DCD, dudar, criticar y determinar. Dudar, criticar y determinar. Ok. Realmente la causa del impacto de las ventanas killer, de la construcción de esas ventanas en nuestro yo, nuestra conciencia crítica, debemos practicar todos los días de nuestra vida el DCD. Mire que no les digo que hay que practicarlo hoy y mañana. Tiene que convertirse en el hábito número 1 de nuestra vida y nuestra historia. Tiene que hacerse todos los días en todos los momentos de nuestra vida. De lo contrario, ¿qué es lo que va a suceder? Los pensamientos nos van a robar la felicidad, la espontaneidad, el poder disfrutar lo bello de la vida. Nos vamos a ver esclavos de la situación y de las circunstancias. ¿Qué significa la D? La D significa el arte de dudar. Y este es el principio psicológico, es el principio de la sabiduría, de la filosofía, dudar. ¿Qué tenemos que hacer? Dudar de cada uno de los pensamientos que nos están robando nuestra alegría, nuestras emociones, nuestra felicidad. Inmediatamente nos damos cuenta que el autoflujo ha levantado una ventana en nuestra conciencia. Inmediatamente tengo que aplicarle el principio de la sabiduría, la filosofía, el principio de la sabiduría en la filosofía. Tengo que dudar de todo, dudar qué es ese pensamiento, qué significa, qué es. Dude de todas las falsas creencias, dude de lo que no consiga, dude de los conflictos, dude de los desafíos, dude de su dependencia, dude de que no se consiga cosas auténticas, dude de que no es transparente, que no es honesto consigo mismo, dude de todos esos pensamientos, dude y consiga brillar para que luego pueda ser ese profesional adecuado, ese profesional que desea. Dude de que realmente no es un buen jugador de fútbol, dude que no es el mejor doctor médico, dude de que no es el mejor expositor, dude de cada uno de esos pensamientos para poder entonces rebatir de ese pensamiento killer, hacerlo y transformar y reeditar ese pensamiento. Dude de toda aquella creencia que te está moviendo, te está motivando a tomar decisiones y acciones equivocadas. Número 2, la C significa criticar. Debe criticar todas las ideas pesimistas que nos dejamos abordar, las preocupaciones excesivas, cada pensamiento angustiante, critíquelo, cuestiónelo.
cuestione esa rabia que a veces siente por las situaciones, critíquela, por ese odio, por esa envidia, critíquelo, critíquelo. Esos pensamientos angustiantes, cada uno. Y la crítica es de el arte de la psicología, el arte de la psicología. Y número 3, determine. Determine significa luchar. Una determinación es lograr, hacer. Determine salir de ese estado emocional o de ese pensamiento que no le está abordando, que no le está trayendo nada satisfactorio a su vida. Decida continuamente ser autor de su propia historia y jamás deje de abandonarse. Jamás deje de construir los mejores capítulos. Debe ser una persona, determine ser agradecido con las cosas que vive, con lo que tiene, lo que tiene todos los días. Abrace más a las personas que tiene al lado. No los juzgue. Determine no hacer eso. Determine elogiar más que condenar. Y la determinación viene siendo el arte de los recursos humanos. Tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida en ese DCD. Decida todos los días de su vida tener un romance con usted mismo, con usted misma. Tenga ese romance en su vida. Determina o decida jamás abandonarse, dejarse. Determine aprender, que la vida todos los días nos enseña algo nuevo que nos quiere decir. Determine ser agradecido, agradecido y reclamar menos por las cosas que no tenemos o por las cosas que no podemos hacer como nos está pasando el día de hoy. Agradezca todos los días de nuestra vida. Elogie, como les decía, y abrace a todas las personas que tiene a su alrededor. Quiero, antes de terminar, quiero contarles una experiencia ya para cerrar de la vida de nuestro maestro Jesús. Cuando yo leo sus escritos, yo veo que él, una de las habilidades más grandes que tenía definitivamente era esa capacidad de construir pensamientos, construir momentos agradables. Él se concentró en desarrollar hombres pensadores, sus discípulos. Cada vez que les hablaba a través de parábolas. ¿Por qué hacía eso? Sencillamente para hacerlos pensar. Cada vez que se acercaba a alguien, les hacía una pregunta para llevarlos a tener un pensamiento, para reeditar su pensamiento negativo o su creencia. Cuando ese joven rico se acerca y le pregunta qué tenía que hacer para lograr la vida eterna, le contestó no con una respuesta, sino con una pregunta. ¿Qué has hecho? ¿O qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que dice los mandamientos? Le devolvió con una pregunta. Y Jesús lo que hacía a través de cada uno de estos dinámicas era crear pensadores. Uno de los pasajes bíblicos que más me fascina es ese momento de la samaritana que llegó angustiada, llegó a tomar agua de ese pozo, llegó en ese momento de la hora del día que eran las 12, un momento donde normalmente la gente no iba a recoger agua de un pozo porque sabía que no se iba a encontrar a nadie en ese lugar. Fue un momento donde ella no quería toparse con nadie por sus creencias, sus juicios, por sus pensamientos, por sus emociones, por la construcción de pensamientos, pero nunca se imaginó que se iba a encontrar con el maestro de maestros que le habló y que además de hablarle, los samaritanos no se hablaban con los judíos y menos un hombre le hablaba a una mujer. Así que Jesús vino a romper totalmente los esquemas y las creencias y a través de ese diálogo lo que hizo fue construirle a ella un pensamiento nuevo, tanto que ella deseaba tener lo que él tenía, esa agua para no tener mucho, no tener más sed.
Una de las vacunas que el Señor Jesús nos regaló para este DCD, yo diría que es como una vacuna, es que cada día tiene su propio afán. Y a veces vivimos en nuestra vida afanados, angustiados, construyéndonos pensamientos futuros que el 90% jamás van a suceder, pero que nos causan terremotos emocionales, tsunamis en nuestra historia y que se convierten en actos terroristas en nuestra vida. Yo quiero invitarte en este día a que practiques las herramientas del hombre más inteligente de la historia, nuestro Señor Jesucristo, que convirtió a hombres incultos, a hombres olvidados, los convirtió en grandes pensadores capaces de poder entregar incluso su vida por la misión que Él les había encomendado. Yo quiero invitarte en este día y en este cierre a que practiques esta herramienta del DCD. No dejes de dudar de esos pensamientos. Duda de todo pensamiento que te quiera quitar, robar la alegría. Critícalo, critícalo y determina salir de esa situación. Y yo te garantizo que vas a construir los mejores capítulos de tu vida. La vida es única y espectacular. Cuide de ella cariñosa y responsablemente. Es la tarea más noble de un mortal. Augusto Curi. Yo les agradezco el día de hoy por este espacio que me han brindado, por esta maravillosa oportunidad de llegar a sus casas, a sus hogares, a cada uno de esos rincones más profundos de su alma, de su corazón, de sus sentimientos, de su mente, que me hayan permitido de alguna manera poder enseñarle todas estas herramientas, todos estos aprendizajes que he tenido durante mi vida, no solamente a través de la literatura, a través de los estudios, sino a través de la propia experiencia de mi vida. Y mi mayor deseo de todo corazón es que ustedes sean autores de su propia historia. Cada uno de ustedes están llamados a ser protagonistas, a ser los estelares, a ser los número uno en ese teatro de la vida. Y para ello, lo más importante es poder gestionar nuestros pensamientos y sobre todo proteger las emociones. Así que con esto yo culmino y les invito el próximo jueves a las 10 de la mañana. Hoy fue a las 11, pero el próximo jueves va a ser a las 10 de la mañana y espero Dios primero que sean siempre a la misma hora, a las 10. Tendré un tema que tiene que ver con la empatía, algo fundamental en las relaciones humanas, algo que necesitamos construir para tener las mejores relaciones en nuestra vida. Así que muchas gracias por la oportunidad de permitirme llegar a tu vida. Que Dios los bendiga abundantemente. Les dejo mis redes sociales y le doy gracias a ANTAI por permitir estos espacios, a la Autoridad Nacional de Transparencia, que se motivó a regalar estos espacios debido a que cree y como punto principal, uno de sus propósitos tiene que ver en la construcción de valores, tiene que ver con la construcción de la ética y la transparencia. Deseamos tener un mundo mejor, un mundo maravilloso, pero tenemos que aprender a gestionar nuestros pensamientos. Por eso la Autoridad Nacional de Transparencia, ANTAI, motivado a esto, decidió desarrollar estos programas que son de tanta utilidad para todos. Nadie se escapa de esto. Así que muchas gracias también.
Les dejo las redes sociales de ellos, Antai Panamá, lo pueden buscar. Y también mis redes sociales, síganme en Instagram. Y no se pueden perder el día de hoy. La, eh, tenemos el estreno de el primer episodio, Sentimientos Encontrados, a las 7 de la noche por mi canal de YouTube. Tenemos el programa, el primer episodio, Sentimientos Encontrados. Este programa que se llama Imperdible, historias inéditas. Así que no te lo puedes perder. No te puedes dejar de perder eso. Así que si hasta ahorita mismo no me has seguido en ese canal de YouTube, te invito a que entres allí, hagas clic, suscríbete y esta noche vas a tener el estreno de este episodio número 1, Sentimientos Encontrados. Muchas gracias a todos. Que Dios me los bendiga abundantemente. Muchas gracias.